Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Amigos del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, vengo a decirles algo muy importante. También los mecánicos leen y leen el Manual Chilton. Esto es Librósfera, los libros son el pretexto, en un programa muy especial que está en español y en inglés. También lo puede ver en francés o en purépecha o náhuatl, como usted quiera. Los subtítulos son de parte de Yello. Esto es un programa más de Librósfera. Los libros son el pretexto. Ya lo dije 2 veces, pero no me importa. No me pagan. Quédense con nosotros. Vamos para allá. Hola a todo el público de Librósfera. Mi nombre es Kurt Hackbarth, soy narrador, dramaturgo y periodista, radicado en Oaxaca y aquí en Morelia para presentar un nuevo libro, Viaje a Monpratiur. Yo me dedico a la escritura y enseñanza del cuento corto, también periodismo. Escribo para la revista Jacobin sobre México, para Estados Unidos y también para otros medios aquí. Tengo una columna en la revista Sentido Común. También trabajo en el teatro, escribiendo y también incluso actuando en obras. Entonces me da mucho gusto estar en este programa compartiendo algo de nuestro trabajo. También soy editor en un editorial que se llama Matanga, también basada en Oaxaca, donde nuestro gran objetivo es formar y dar voz a nuevos autores oaxaqueños y no solo ahí. Entonces hemos publicado, por ejemplo, la novela Centraleros de Antonio Pacheco Zárate, y este otoño vamos a sacar un nuevo libro de cuentos, El Bastardo de Acerel Doroteo Pacheco. Entonces, por favor, estén pendientes de los libros de Matanga, editorialmatanga.com. Amigos del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, es un placer para mí aquí en Librósfera, los libros son el pretexto, recibir al invitado internacional, intergaláctico, Arnoldo Juan, alias Kurt Hackbarth. ¿Cómo estás, carnal? Muy bien, Caliche, un gustazo estar aquí en este gran programa. El busto es mío, por supuesto. Se nota, güey. Se nota. Oye, tú te vas a presentar al rato y todo, pero debo decirle a la audiencia, a la gente que nos ve, que Kurt es escritor, periodista, es músico, es teatrero, también dramaturgo, es actor, dramaturgo. ¿Cuántas cosas haces, Kurt? También cocino muy buen risotto milanés, risotto. Si alguien quiere, ¿no? Con azafrán. Entonces, porque tú tienes raíces italianas. Italianas, de parte de mi mamá, ¿no? Ella, pues, italiana. Mi abuela nació en Lombardía, en un pueblo ahí que se llama Roncaglia. De parte de mi papá, pues, un alemán y una irlandesa ahí. Entonces, básicamente una mezcla corriente de europeos pobres que llegaron ahí a la costa atlántica de Estados Unidos. Fuimos a Pátzcuaro hace poco y en el camión que nos subimos decía Lombardía y él me dijo, oye, ¿llega hasta Lombardía? Sí. Digo, sí, estos camiones de aquí van a Pátzcuaro, Lombardía, Bonn, Pekín. Son camiones, ya sabes, hoyos negros. Es que es muy interesante para mí, porque acabamos de ir a presentar mi nuevo libro en Puebla. Nos llevaron a Chipilo, ahí donde hay una gran comunidad veneta. Incluso hablan su idioma todavía. Entonces es interesante ver dónde llegan los paisanos, ¿no? Se asocia mucho más la migración italiana con Argentina, Estados Unidos, pero también llegaron aquí. Sí, miren, Kurt casi estuvo en todos los programas del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, aprovechando que anda por acá. Ya lo llevaron a Peras y Manzanas, estuvo en el programa de deportes, estuvo en el noticiero, estuvo en la oficina de Yello, y ahora lo traemos aquí a Librósfera. Y podríamos hablar de mil cosas, porque dominas varios temas, de pechito y hacia gol. ¿De qué hablamos? Pero quiero Listo. que la gente conozca los procesos creativos. ¿Cómo se escribe un cuento? Porque tú tienes un colectivo de cuentos en Oaxaca que se llama Cuenteros.
¿Cómo es el proceso para hacer un cuento? ¿Es así, se me ocurre algo y escribo un cuento? Un cuento es, es un género muy proteico. Un cuento puede tratar de cualquier cosa y de muchas maneras, ¿no? Es decir, no hay límite, ¿no? De eso del cuento. Lo único límite que tiene es el tamaño, ¿no? Entonces, en el cuento, a diferencia de la novela, tenemos que condensar todo. Y esto sube la apuesta. En el sentido de que en el cuento cada frase tiene que acertar, ¿no? Cada palabra, ¿no? Claro. Cada párrafo, ¿no? No hay espacio, ¿no? Para La digresión, para- la ida y vuelta. Sí hay, es decir, si lo haces a propósito, ¿no? Pero es decir, no puedes poner paja o cosas así porque se nota en el cuento. Claro, claro. Como tú bien has dicho, es un arte de la eliminación, ¿no? Sí. Eliminar personajes que no quedan, situaciones, Ya incluso sabes, hay escenas quien completas. dice que en el cuento queda, le quitas más de lo que dejas. Claro. ¿No? Y lo que me gusta del cuento es que si un poco rastreamos la historia del cuento, el cuento nace, desde el género más viejo de la historia humana, pero nace desde la marginalidad, ¿no? Sí, sí. En Europa, por lo menos, realmente el cuento nace en medio de la peste negra, con Claro. Boccaccio, el Decameron, ¿no? Cuando las reglas estrictas de la iglesia ya no se aplicaban, ¿no? Entonces podías sacar estos cuentos tan eróticos, irreverentes, Sí, incluso sí. vulgares, ¿no? También en los cuentos de Canterbury, de Chaucer, ¿no? Claro. Vemos, porque es un género popular. Pero tú Es dijiste decir, algo. no es un género ahí como la novela ahí que se restringe a una cierta élite de escritores. El cuento es popular porque todos contamos todo el tiempo. Y eso, a eso iba. Tú dijiste, te escuché en una de estas charlas que das en las plazas públicas, se te acercan los niños, los perros, los gatos. Y bueno, les voy a contar un cuento. Que esta cuestión de contar viene más atrás, o sea, desde el principio, me imagino desde que el lenguaje está, hay una necesidad de contar algo. El mito, hablar del mito, hablar de la leyenda, son cuentos en sí mismos, pero a lo mejor el mito y la leyenda son cuentos más colectivos, ¿no? Claro, el mito es precisamente eso, ¿no? Es el sueño colectivo de una sociedad o de una civilización. Entonces, exactamente lo que dice Caliche, desde que hay lenguaje, hay cuento, ¿no? Claro. Y los mitos sirven para explicar fenómenos naturales, incluso ponernos en sintonía con las fuerzas del universo y con nuestras propias fuerzas psicológicas. ¿Qué son los dioses, no? Hasta en cierto punto, representaciones de esta dinámica psicológica interior, pero también cósmica, ¿no? Entonces es fundamental reconocer eso, ¿no? Que el cuento tiene esa función. También el cuento tiene la función de unirnos como sociedad, es decir, nos unimos como la sociedad contando cuentos, que también puede tener su lado negativo, porque la narrativa en la sociedad puede ser exclusiva también, y no incluir a todos los Claro. que debería incluir, ¿no? También el cuento tiene un lado muy, ¿cómo se decirlo? Antisolemne en contra del poder, ¿no? Mucho de lo que conocemos como cuento, muchas veces, por ejemplo, en la sátira y demás, obviamente hay sátira también en otros géneros, ¿no? Pero el cuento es, pues te voy a contar de mi mal patrón, ¿no? Claro. E incluso me voy a burlar de él, ¿no? Te voy a contar de esa situación, te voy a contar ahí de la dinámica familiar, ¿no? Yeah. Entonces el cuento explica, pero también desmitifica y al mismo tiempo cree de cierta forma una totalidad, ¿no? Y hay algo que dijiste que voy a retomar acá, la idea de que el cuento nos une como pensando como país en la nacionalidad sin entrar en chauvinismos. Pienso en un escritor como Juan Rulfo, en su antología de cuentos, El Llano en Llamas, una antología que cualquier mexicano dice, es una excelente antología de cuentos, me siento orgulloso, pero bueno, esos cuentos, si son analizados uno por uno, lo que está hablando es de la idiosincrasia mexicana y de las cosas terribles que aún permanecen, ¿no? Al final de cuentas, el cuento, ¿te fijaste? Al final de cuentas, el cuento habla de nosotros mismos y es otra forma, digamos, de filosofar, de hacer sociología y de intentar que sea nuestro espejo, como también lo es el cine. A final de cuentas, en la cultura es un juego de espejos, también yo lo veo, pero el cuento tiene esta característica para que sea cuento, que no tiene que ser tan largo. Recuerdo algo que decía Cortázar sobre que el cuento es un knockout, ¿no? Tiene que ganar por knockout, donde la novela, si es que gana por rounds o por Claro, puntos, claro. ¿no? Decisión de los jueces. Y ¿no? tomó paz. Y así es lo que a mí me gusta, como a mí me gusta escribir cuentos. Yo quiero, no siempre lo logro, pero que cada cuento
se propicia un golpe, ¿no? Sí. Así como por eso el cuento comparte la condensación del poema, ¿no? Claro. Donde también un buen poema te gana por un golpe, Sí, ¿no? es cierto. Pero obviamente con el cuento ya estamos trabajando con una anécdota, el arco Claro. narrativo, ¿no? Sí. Y ahí es lo que hacemos en los talleres. Todos somos cuentistas natos, ¿no? Pero lo que hacemos en el taller, en el colectivo Cuenteros, Pulir. es llevar eso al papel, Claro. que es otro paso, ¿no? Oye, casi aquí podemos dar un curso de lo que es el cuento y aquí los del sistema ya quieren hacer cuentos. Son Vamos a chismosos, empezar a hacer un taller sus aquí, chismes ¿verdad? deberían de llevarlos al cuento. Oye, Pero todo eso es la materia prima para un buen claro. cuento, ¿no? Oye, ya me están diciendo que nos queda un minuto y a mí me gustaría decirles que nos queda más. ¿Por qué le dan una hora a los programas de política y a los de Librosfera Media? O sea, se pasan. Mira, Dale. Kurt, ya casi cerrando, ¿cuántos libros has publicado? Pues tengo 3 libros y 3 obras de teatro. Mi libro más reciente es Viaje a Montpratior, publicado por la editorial Matanga. Este año tengo entendido que van a invitar a la directora de editorial al programa. ¿Lidia la Ojos. conoces? Sí, sí, Es muy sí. guapa. Y es feroz como directora, ¿eh? Aplica una línea muy ¿no? Entonces tengo el libro Sinfonía número 1 que Sinfonía presentamos número aquí uno. También justo por antes de la Matanga. pandemia, también por Matanga, y un libro que se llama Interrumpimos este programa. En Ficticia. Con Ficticia, Ajá. que creo que se va a volver a editar este año, ¿no? Ya. Por su 10º aniversario. Eres todo un... oye, ¿y qué? ¿Eres gringo, eres mexicano, eres oaxaqueño, eres alcohólico? ¿Qué eres? Teatrero, Un ser humano. sí, con sentimiento. desvelado en este momento, ¿no? Y es como, ¿te acuerdas de esa canción que decía, me late que yo encontré la luz de mi vida, voy desvelado? Bueno, con este pedacito de canción, despedimos. Un aplauso de todo el set, por favor, para Kurt. No lo estamos despidiendo, sino que en esta sección de la entrevista intentamos como darnos una idea de quién es este personaje que invitamos. Claro. Tú tienes muchas cosas para decirle. Vamos a pedir a Yello que le dé un programa sobre el cuento, ¿sale? No se vayan, amigos, regresamos aquí Librosfera. Los libros son el pretexto. Ya volvemos. Sonrisas para la cámara. Aquí su sexy librero en la presentación de un gran cuento en su fragmentación del señor Kurt Hackbar, que lleva por título Viaje a Montpratior. Ojalá que sea de su agrado y hasta la próxima eyaculación audiovisual. Voy a leer la primera parte del cuento Viaje a Montpratior, que da nombre al libro, que trata de una mujer que tiene una doble vida onírica. Cada noche al dormirse, Anya Sevic viajaba a la ciudad de Montpratior. Entraba por el portón al alba, en medio de la bruma que emanaba de los adoquines y los barrenderos que gastaban bromas con las arcaicas conyugaciones de ancestros extintos. De uno y otro lado de la avenida, postigos y verjas se abrían con el lánguido ritmo de un día dispuesto a comenzar en sus propios términos. Desde la Alameda, el repicar de una campana detonaba una explosión de fuego en forma de una parvada de guacamayas. Anya se dirigía a su departamento, una joya histórica en un inmueble que figuraba en postales y portadas y etiquetas de productos típicos. Apenas tenía tiempo de oler el lirio obsequiado por el conserje y abandonar su abrigo y bufanda en el respaldo de una silla antes de volver a bajar, clippity-clap, por los peldaños bruñidos de la escalera, la mano vivificándose por el electrizante frío del barandal de hierro. Y nuevamente la calle, donde el aire se agitaba con el flujo de los primeros transeúntes de la mañana. Paso obligatorio, una visita al Babilonicón, con sus torres, balcones y jardines colgantes. De ahí a la Todacateca, un barrio museo que abarcaba calles, casas, negocios y, en honor a la tradición, unas cuantas exposiciones en salas tradicionales. Si todavía tenía pila, quedaba el parque de Calidra,
Un lago con islas y puentes japoneses que erraban libremente, creando todo un caleidoscopio de caminos posibles. ¡Oh! Y los restaurantes, los cafés y las tiendas, con sus escaparates de ensueño y sus delicias exóticas. Anya podía degustar un filete con espárragos y salsa de rábano picante en el Sevastopolio, leer su fortuna en los pozos de un café turco en la barra del Chesve y saborear un relámpago de chocolate en la hogareña pastelería de Panidadu, sin poner un pie fuera de su vecindario. Y con dineros de sobra para permitirse un nuevo vestido para la noche, ya que en la venerable ciudad de Montpratior contaba no solo con uno, sino con 2 pretendientes. Me da mucho coraje. ¿Por qué? ¡Ah! Sí, pero cuenta, no solamente haga sonidos, pues cuenta. Es que siento que todo se está gentrificando. Pues, ¿qué quiere decir con eso? ¿Qué es eso, gentrificado? Es que sube la renta, sube el predial, sube la comida, sube el mezcal. ¿Pero eso no es por la inflación mundial? No, es porque una gente que tiene dinero va a un lugar y lo quiere hacer exclusivo. Especulan sobre los valores de las cosas. No solo lo doblan y hacia adentro, no. Lo triplican, lo cuadriplican, lo quintuplican, todo lo que le sigue. Eso está mal. Creo que en Oaxaca pasa algo así. Oaxaca está pasando por eso, sí. Oaxaca ahora es una gran ciudad turística que en sí no tiene nada de malo, excepto cuando llega gente con varo, que lo que dices, ¿no? Llega ahí, las rentas suben, los precios suben, los Airbnb entran ahí, la gente está siendo desalojada y ahora pues no puedes comprar una clayuda en el puesto antes de 15 pesos, ahora cuesta 150 pesos en el restaurante de lujo, pues. Pero pasa con los libros también. Tú tienes un libro y entonces el autor ya se gentrificó y la editorial ya se gentrificó y la otra vez viene un doctor en ciencias naturales y me dice, utilizas mucho la palabra gentrificación. Lo estás usando mucho, de hecho, creo que tiene razón. Creo que ya, ¿sabes qué ¿no? pasa? Que gentrifiqué la gentrificación. Sí, y esto termina gentrificando el programa y el discurso. Y también está gentrificado lo del sistema de Michoacano de radio y televisión. Me siente gentrificado por ti. AMLO está gentrificado. De verdad, han gentrificado a Moreno, a Lida, las corcholatas están gentrificadas. Sí, pero creo que no va por ahí la gentrificación. Eso es como La gentrificación es lo que tú estás haciendo. Te estás tomando la palabra, gentrificando el discurso y creando una gentrificación que no es gentrificación, sino una antigentrificación. Pero si todo está gentrificado, entonces ¿qué no está gentrificado? Porque si está en la gentrificación, hay una gentrificación hacia toda la gentrificación que ya no es gentrificada. El problema es que la gentrificación se vuelve la norma en los medios de comunicación, ya no es gentrificación. La gentrificación tiene que tener un contraste con algo que no es gentrificado. Pero en algún momento todo va a estar gentrificado, ya no vas a saber qué es lo gentrificado y lo no gentrificado. Entonces ya no va a haber gentrificación. Si ya nadie sabe lo que es gentrificado, pero todos estamos gentrificados, pero no se puede uno darse cuenta de ese ser gentrificado. Haz de cuenta que es el Dasein ahí, pero en la edición de Trota que cuesta 1,200, 1,400, 1,600 pesos. Ya que está citando a Heidegger en alemán, esa es gentrificación. Heidegger está gentrificado en la filosofía porque sí, su valor ha aumentado. Heidegger es fundamental para el pensamiento, pero al momento de decir, no, nosotros los filósofos solo vamos a hablar de Heidegger, entonces se gentrifica porque ya no, la gente en las tortillas, en la fila puede decir, hay más allá, no hay más allá, hay más acá. Que no se gentrifique esta librería, pues todo va a ser en 500 baros. Espero que no se gentrifique mi cariño por ti. Me siento gentrificado, con cariño. Papas Sabritas, qué ricas son, ya lo dijeron los tepichines. Vámonos un corte, pero no comercial. Es todo cultural y al regresar, las recomendaciones aburridísimas de libros para que usted no les haga caso. Ya volvemos. Todo el pueblo al sistema. O al revés, como se quiera. Ya volvemos. Hi, my name is Kalichi Karoma, and this is Librosfera, the books, He's the problem. Estamos aquí con Kurt. Book number 1, The Godfather. Oh, The Godfather. My father
is good, Yeah. father. Fuiste inglés individual, ¿no? Muy inglés Sin ofensa a nadie, ¿eh? No, inglés sin barrera. Sí, Oye, Kurt, sí. vamos a recomendar los libros. Sí. Esta es su sección. ¿Los libros son el problema? No, ¿los libros son el pretexto? No, los libros son para recomendarse. Así es. Ya me dijiste Off the Record. ¿Off the Record? Off the record. Off the Record. Muy buena sal. Off the Record. Que no has visto, no has leído el Padrino. Pero la película, por supuesto. Y sí has visto, pero solo has visto la 2 y la 3. Ajá. El Padrino de Mario Puzo. También hizo hizo La Mama, hizo una película sobre los Borgia. Siempre le ha interesado a Mario Puzo la historia de la mafia. La historia de... Vamos a hacer concurso de la peor imitación de Marlon Brando. The family. Realmente Marlon Brando nunca enuncia nada. Nada más es como... El Padrino, en esta edición de Grijalbo, es la primera que sacó de Grijalbo, un libro que se puede resumir en cómo una familia italiana se apropia de gran parte de los negocios ilícitos de los Estados Unidos, ¿no? Por eso voy a ir a Lombardía aquí. A Lombardía, va a ser a Sí, ¿no? Lombardía. Y además algo muy interesante, todos recordamos la historia de Al Capone, ¿no? Y un poco hay de eso en este libro. Ustedes pueden ver las adaptaciones, pero el libro es muy delicioso porque lo que nos habla es este entramado familiar que llega al crimen. Aunque es crimen y aunque es malo y hay cosas terribles, se siguen respetando códigos familiares, ¿no? Ese es algo, digamos, es como el corazón, el argumento de estas novelas. Tú viste la segunda y la tercera parte. Sí. No, incluso el corto. Habla de esta fascinación perenne de los gringos con esos asuntos de la violencia, ¿no? Claro. Ahora todos están viendo Narcos y bla, 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 bla. En ese entonces era El Padrino, El ¿no? Padrino. El Padrino es el Chapo de los años 70. Bueno, vamos a pasar al siguiente. Sí. El Señor de las Moscas. El Lord, dilo tú, por favor. The Lord of the Rings. No, ese es Lord of the Rings, ese. Lord of the Flies. Lord of the Flies. De William Golding. Esta es una edición en una editorial. Esta se llama Bibliotex. Hay muchas. Regularmente está en Alianza, que es la más vendida. Fíjense, hay una tesis en el argumento principal de esto. Decía Rousseau, el hombre es bueno por naturaleza, ¿no? Es la sociedad quien lo corrompe. Y William Golding dicen, ¿es cierto? Vamos a ver. Vamos a poner la prueba. Ponen una isla, hay un accidente, ponen unos niños Boy Scout, además, Boy Scout, son niños que se suponen que buenos, y de repente ellos tienen que organizarse, pero todo se sale de control. No, adelante, Dime, tú qué Me iba a piensas? decir que ese es un libro que siempre nos dan a leer en las preparatorias gringas. Yo lo leí en segunda de preparatoria. Y es curioso, pues, como fue visto en ese entonces, como una gran mensaje sobre la naturaleza humana. Pero desde entonces ha sido severamente criticada esa novela, ¿no? Por mostrar los mismos sesgos y prejuicios de Golding, ¿no? Sí. Desde el punto de vista colonial británico, ¿no? Entonces él piensa que la gente es así porque los británicos fueron así. En las que fueron, ¿no? Sí, porque también creo que pasa con Rousseau. Los mismos franceses tenían, y además creo que los europeos en general, que es algo que le heredaron a los gringos, tienen que imponer su idiosincrasia, su forma de ser a los demás, ¿no? Sin entender a veces como los detalles culturales. Pero es importante y es un buen libro, además muy bien escrito. Es un excelente libro. La idea del Señor de las Moscas se refiere a una voz antigua de Babilonia, si no me acuerdo, que es Belcebú o Belchebú, y significa el Señor de las Moscas. Y si quieren saber algo de bullying, pero como nivel top, Ahí está. esto es el pobre de Piggy ahí con la concha. Es lo que hacen ese pobre chiquillo, Podría ¿no? llamarse Manual de Bullying, ¿no? Manual de bullying a lo británico. Ojalá Un que gusto. pronto nos veamos. Un gusto. Gracias a todos. Amigos, nos despedimos. Los libros son el pretexto. Librósfera fue un programa muy entretenido, quizás de mala calidad, pero entretenido. Y nos vemos pronto. No sé cuándo, no sé dónde. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? John Travolta. Hasta luego, amigos. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó